Eran las 8 de la mañana del 20 de noviembre de 1999 en la ciudad chilena de San Pedro de la Paz. Gerardo Roa llamó por teléfono varias veces a la casa de su amigo, llamado Coque, hasta que atendió la mamá. Ella le contestó que no lo había visto regresar a su hogar. Entonces fue hasta la habitación de su hijo para ver si estaba ahí, pero la cama estaba vacía. Regresó al teléfono y le preguntó a Gerardo si sabía algo más, pero Gerardo se puso nervioso y cortó la llamada. Entonces la mamá llamó a la exnovia de su hijo. Ella tampoco lo había visto ni había hablado con él. La mamá empezó a preocuparse, contactó a los amigos y todos dieron respuestas confusas y fragmentadas. Lo fueron a buscar a su trabajo en Expocorma, pero al llegar le avisaron que estaban sorprendidos porque Coque se había ausentado sin avisar. Ya se estaba haciendo tarde y no había noticias de él. La mamá comenzó a temer lo peor. El papá en ese momento estaba viajando en Estados Unidos cuando de repente recibió un fax repentino. Su hijo había desaparecido. Así comenzaba uno de los casos más enigmáticos en la historia de Chile, repleto de intrigas, pistas falsas, muertes misteriosas, amenazas y teorías contradictorias. Coque era el apodo de Jorge Eduardo Matute Jones, nacido el 24 de febrero de 1976 en el sanatorio alemán de Concepción. Era hijo de María Teresa Jones y Jorge René Matute, un dirigente sindicalista petrolero que con los años había ocupado puestos importantes y cierto estatus económico. Vivían en una casa grande en la villa Spring Hill, dentro de San Pedro de la Paz, una ciudad vecina a Concepción, al otro lado del río Biobío. Su hermano mayor, Alex, recordaba que desde pequeño Coque mostraba un gran interés por la música. Mientras cursaba el colegio salesiano, tocaba la guitarra en la banda Reacción en Cadena junto a sus amigos. Todos lo consideraban un chico alegre y cercano. Cuando cumplió 15 años, empezó a salir con Rosemary Hyatt, una polola, que es la manera en la que en Chile le llaman así a una novia. Ella lo recordaba como alguien divertido, simpático, lleno de vida. Siempre estaba con una sonrisa, saludando a todos y haciendo bromas. En 1994, Coque se inscribió en la carrera de Biología Marina en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, pero finalmente optó por cambiarse a Ingeniería Forestal. Para tener su propio dinero, había comenzado a trabajar los fines de semana como mozo en la Feria Forestal Expocorma. A principios de 1999, Coque y Rosemary terminaron su larga relación. No sabemos muy bien los motivos de aquella ruptura, pero después de 7 años, Coque se encontraba nuevamente soltero. La noche del viernes 19 de noviembre de 1999, estaba viendo televisión cuando a eso de las 20:30 horas recibió la llamada de su amigo Gerardo. Hablaron un buen rato y luego Coque fue a avisarle a su mamá que iría a la casa de un familiar de su amigo. Le pidió algo de dinero porque recién al día siguiente podría cobrar su sueldo. Hasta el día de hoy, María Teresa recuerda aquella noche con una gran culpa. Ella lo autorizó a salir y le dio 1.500 pesos chilenos para que pudiera comprar algo. No sabía que Coque le había mentido sobre a dónde iría. Gerardo Roa confesó más tarde que aquel viernes a la noche había llamado a Coque porque planeaba salir con 2 hermanas, María Paz y María José Maldonado. Coque le respondió que no podía, que al día siguiente debía ir temprano a trabajar, pero Gerardo le insistió, le dijo que quería tener algo con una de esas hermanas y que necesitaba su apoyo. Un rato después, Coque se despidió de su mamá y sin que ella se enterara, Gerardo ya lo estaba esperando con su auto cerca de la casa. Pasaron a buscar a las hermanas y luego fueron hasta La Cucaracha, una discoteca que se hallaba en Talcahuano, en los límites de Concepción. En aquel entonces, La Cucaracha estaba de moda por estudiantes y universitarios, ya que podían conseguir alcohol barato y un estacionamiento grande. Parece que Gerardo quería tener algo con María José, así que a Coque le tocó estar con María Paz. Estuvieron bailando tecno y bebiendo juntos hasta que en un momento de la noche los 2 amigos fueron al baño juntos y allí Coque le confesó a Gerardo que María Paz no le gustó mucho. Gerardo le respondió que no debía sentirse obligado a estar con ellos si no quería y Coque decidió entonces separarse del grupo.
Luego de un rato largo, las hermanas le preguntaron a Gerardo qué había pasado con Coque. Al ver que no aparecía, Gerardo fue a buscarlo por la discoteca bastante borracho. Cuando se acercó a la entrada, vio que había un tumulto, una mujer gritando y al menos 2 guardias tomando a un chico con violencia. Por un momento creyó ver a Coque, pero no estaba seguro porque ya había bebido mucho y recordaba todo de manera confusa. A eso de las 5 de la mañana caminó hacia el estacionamiento porque quería irse. María José y María Paz le dijeron que no dejara solo a Coque, pero Gerardo no les hizo caso y encendió el auto. Pensaba que su amigo ya había regresado a la casa. Tenemos que recordar que en esa época no había celulares móviles, por lo que Gerardo no podía haber llamado a su amigo en ese momento para encontrarlo. Solo podía estar tranquilo pensando que Coque simplemente había decidido volver solo a su hogar. Al otro día, María Teresa Jones comenzó a desesperarse al ver que su hijo no aparecía. Recorrió comisarías, hospitales, clínicas y morgues. Fue hasta una cárcel preguntando si habían arrestado a su hijo, pero nadie sabía nada de él. Jorge René Matute regresó a Concepción el domingo 21 de noviembre en el vuelo más próximo y junto a su esposa hizo la denuncia de desaparición de su hijo. Su influencia pública le había dado repercusión al caso. Apareció la noticia en el diario Crónica y rápidamente publicaron los carteles de búsqueda. Jorge Matute Jones había desaparecido en la madrugada del sábado 20 de noviembre. Medía 1,74 m, tenía 23 años, con textura delgada, pelo negro, tez blanca y ojos verdes. Estaba vestido con jeans azul oscuro, polera blanca, camisa celeste y zapatos negros. Había sido visto por última vez en la discoteca La Cucaracha. El 23 de noviembre se autorizó la orden judicial para que la policía interviniera a la discoteca. Varios testigos que estuvieron la noche del sábado contaron que habían visto 2 o 3 peleas en la pista y en el estacionamiento, algo que no era raro en ese lugar. Pero nadie recordó que hubiera participado un chico con camisa celeste. La policía también interrogó al dueño de La Cucaracha, Bruno Betanzo, y después a su novia, Carmen Cereño, quien esa noche trabajó vendiendo tragos en la barra. Ninguno de los dos recordó a un chico parecido a Coque. Pero al detective le llamó la atención la actitud de Marcelo Ramos, uno de los guardias que era conocido como El Oso. Se lo vio nervioso y reacio a responder preguntas. El detective sospechaba que sabía algo y no quería decirlo. En cambio, otro de los guardias reconoció haber visto manchas de sangre en el subsuelo donde estaban los baños. Las muestras de ADN mostraron que ninguna coincidía con las de Coque. En la parte de atrás de La Cucaracha también hallaron un pañuelo desechable y una bolsa con un ticket fechado el 19 de noviembre. Pertenecía a una tienda que estaba a media cuadra de la casa de los Matute Jones. Se sospechó que ese ticket se le podría haber caído del bolsillo a Coque por la noche, pero no se pudo avanzar por esa línea de investigación. Desde el inicio hubo conflictos dentro de la misma policía, acusaciones cruzadas de estar obstruyendo la investigación y contaminando la escena del crimen. El inspector Carlos Stuardo le reprochó al inspector Héctor Arenas haber interrogado a sus propios oficiales encubiertos y luego separarlos del caso. En los días siguientes, la familia Matute Jones recibió llamados donde le exigían que entregaran 50 millones de pesos chilenos a cambio de liberar a Coque. Gerardo Roa confesó que también lo llamaron desde un número anónimo para decirle que sabían todo sobre él y que le darían 6 días para que contara lo que pasó con Coque. Pero los oficiales nunca pudieron verificar si esas llamadas eran auténticas y le sugirieron que no las tomaran en serio. El caso fue adquiriendo una gran resonancia en la sociedad chilena. En los meses siguientes se realizaron marchas con miles de personas llevando carteles que decían "devuelvan a Coque" y denunciando la turbia participación de la justicia. No pasaría mucho tiempo para que unas muertes inesperadas complicaran aún más el caso. En la medianoche del 21 de mayo del año 2000, Hugo Díaz salía de una fiesta en la ciudad de Santa Juana, cuando de repente fue abordado por un grupo de 5 muchachos que le asestaron 28 puñaladas fatales. Asignaron al cabo Marco Martínez de la policía carabinera para investigar qué había ocurrido.
Hugo era un joven fontanero que no parecía tener enemigos ni deudas pendientes. Sin embargo, unos amigos del fontanero le reconocieron al cabo Martínez, que semanas antes Hugo les había contado que había tenido que hacer una reparación en la comisaría 3 de la ciudad de Coronel y que sin querer había escuchado a un par de policías hablando sobre la ubicación exacta de Coque. De pronto, uno de los policías se dio cuenta de que Hugo los oía. Enojado, se acercó a él y le advirtió que no dijera una sola palabra porque de otro modo estarían problemas. Solo lograron arrestar a 2 de los asesinos de Hugo. Eran menores de edad y ninguno quiso decir los motivos de su crimen. Pero el cabo descubrió algo intrigante. La semana anterior, uno de estos chicos había estado en la misma comisaría de Coronel. El 3 de julio, el cabo Martínez se comunicó con el abogado de Matute Jones, avisando que tenía información muy relevante y pruebas de que habían manipulado la investigación. También le mencionó haber obtenido un mapa dibujado a mano que podría estar señalando el lugar preciso donde estaría Matute Jones. Pactaron para encontrarse en unos días, así él les podría entregar el material, pero esa misma noche le solicitaron al cabo que fuese trasladado desde Concepción a la subcomisaría de Coronel. A la mañana siguiente, su esposa recibió una llamada. Marco Martínez había muerto. Todo era muy extraño. El informe oficial indicaba que se había autoeliminado de un disparo en la boca dentro de una oficina de la subcomisaría. En la escena del crimen, el cabo tenía su propia pistola a unos metros, pero según la pericia, el arma que causó su muerte no había sido esa. Su familia recibió el cuerpo con el ataúd sellado y un oficial le sugirió que no lo abrieran para no impresionarse. Nadie pudo esclarecer aquella tragedia. El inspector Héctor Arenas continuó con su línea investigativa sobre el caso de Coque y aseguró haber encontrado algunos testimonios llamativos sobre la noche de la desaparición. A eso de la 1 de la mañana, Gerardo Roa había aparcado su auto en el estacionamiento a pocos metros de otro auto que pertenecía a un grupo de amigos liderado por Óscar Araos, Jaime Rojas e Ignacio del Río. Unos chicos adinerados que solían pelearse en fiestas y que tenían cierta rivalidad con el grupo de Gerardo. Según la investigación, ellos 3, junto con otros 4 amigos, estuvieron tomando alcohol y fumando desde las 2 de la madrugada cerca de un pino, en un lugar oscuro del estacionamiento. Entre las 3 y las 4 de la madrugada, algunas personas dijeron haber visto a Óscar, Jaime e Ignacio acusando a un chico parecido a Coque de haber rayado su auto. Una chica contó que comenzaron a increparlo y que luego lo golpearon en el piso. Tiempo después, antes del amanecer, otros testigos vieron a 3 jóvenes junto a un puente sobre el río Biobío, a unos kilómetros de la discoteca. A partir de estos testimonios, el inspector estaba seguro de haber resuelto el caso. El 1 de enero de 2001, aquel grupo de 7 amigos fueron detenidos y obligados a declarar. La familia Matute Jones y los medios estaban expectantes. La policía los acusó de haber golpeado a Coque hasta matarlo y arrojarlo al río desde el puente. En menos de 24 horas, los testigos habían ofrecido 6 o 7 versiones distintas y contradictorias, pero todos ellos reconocieron que había existido una pelea y que no estuvo involucrado Coque. El inspector creyó que estaban mintiendo. Sin embargo, luego de varios días, la jueza Carola Rivas denunció que estos chicos habían sido sometidos a golpes y también a aislamientos en la comisaría para quebrarlos emocionalmente y forzar sus declaraciones. Los 7 amigos fueron liberados el 12 de enero y el magisterio determinó que no serían procesados. El caso se hallaba rodeado de una conspiración oscura, un complot que impedía resolverlo. El 24 de febrero de 2003 se conmemoró una misa en Concepción por el cumpleaños 27 de Coque. Desde su púlpito, el sacerdote Andrés San Martín dio un discurso solemne y luego sorprendió a todos los fieles. Dijo que estaba bajo secreto de confesión y que no podía decir mucho, pero les avisó que había recibido información sobre los responsables de la muerte de Coque. La prensa chilena volvió a destacar el caso y los padres de Jorge Matute Jones decidieron anunciar una recompensa de 20 millones de pesos chilenos para quienes entregaran información sobre el paradero de su hijo.
Llegaban mensajes y llamadas asegurando que Coque había sido visto en diversos lugares de Chile. Nadie podía ofrecer ninguna pista sólida hasta que recibieron la noticia esperada. Era el 12 de febrero de 2004, sobre el kilómetro 22 en la ruta de La Madera, camino a Santa Juana. Un obrero estaba removiendo unos escombros cuando encontró algo raro en la tierra, como si fueran unos extraños pedazos de hueso. Al remover un poco más, vio unos trozos celestes de tela gastada que le llamaron la atención y llamó a la policía. Trasladaron la evidencia al Servicio Médico Legal de Santiago y los forenses quedaron anonadados con los resultados. El ADN coincidía, era el cuerpo de Jorge Matute Jones. El hallazgo impactó a todo el país, pero la confusión no se acabó. Los peritajes del cuerpo presentaron versiones contradictorias. Algunos indicaban que había signos de golpiza, otros que no existían pruebas contundentes. No encontraron balas ni lesiones traumáticas claras en los huesos, pero la ausencia de tejidos blandos impidió determinar la causa exacta de la muerte. Sin ninguna evidencia sólida, Coque fue finalmente sepultado por sus padres y parecía que los culpables de su muerte nunca serían descubiertos. Sin embargo, en mayo de 2007, un hombre se presentó en la comisaría de Carabineros de Valdivia pidiendo declarar. Se llamaba Fabián Flores Silva. Dijo ser un guardia que había trabajado en la Cucaracha y que había participado directamente en el asesinato de Jorge Matute Jones junto con otras personas. Entre ellas se hallaba un nombre conocido, el ex dueño de la discoteca, Bruno Betanzo, quien había vendido la Cucaracha luego de todo el escándalo del caso. De repente cobró mucha importancia un informe escrito en 2001 por el inspector Andrés Ovalle. Este inspector había retomado la declaración de Gerardo Roa, donde este contó haber visto a Coque siendo sujetado por 2 guardias la noche de la desaparición. Su informe también registró otro testigo que aseguró ver a un chico de camisa celeste coqueteando en la barra con Carmen Cereño, sin saber que era la novia del dueño. Este inspector sugirió la hipótesis de lo que pudo haber ocurrido esa noche, que Bruno Betanzo le habría ordenado a su guardia, el oso, darle una dura lección a Coque por estar seduciendo a su mujer, pero el oso se habría descontrolado durante la golpiza, matándolo y ocultando su cuerpo con la complicidad de su jefe. La hipótesis era coherente y estaba respaldada por algunos testimonios, pero entonces ocurrió algo inesperado. Unas semanas después de aquella confesión de Fabián Flores, un juez lo sometió a exámenes psiquiátricos y los resultados indicaron que podría haber estado mintiendo. Bajo la presión de un interrogatorio, Flores confesó misteriosamente haber cometido falso testimonio. Luego de tantos engaños, pistas falsas, idas y vueltas, en enero de 2010 la Corte de Concepción cerró definitivamente el caso. El padre de Coque falleció al año siguiente por un cáncer linfático terminal. Nunca pudo conocer la verdad sobre la tragedia de su hijo, pero la familia no dejó de buscar respuestas. La viuda, María Teresa Jones, hizo todo lo posible reclamando a la justicia reabrir el caso de su hijo. Apareció en radios y programas de televisión. Incluso se reunió con varios políticos para que la ayudaran. En una visita a Concepción de la presidenta Michelle Bachelet, María Teresa se instaló en primera fila rogando que la dejaran hablar con ella. De tanto insistir, logró que el caso fuera reabierto en enero de 2014. Coque fue exhumado, lo sacaron de su sepultura y enviaron muestras de su cuerpo a España para que le realizaran un análisis avanzado lejos de cualquier conspiración chilena. Tras una gran espera, llegaron los resultados que sorprendieron a todos. Se confirmó que no había signos de golpes fatales, pero sí se encontraron residuos de pentobarbital, un barbitúrico que se aplicaba como sedante y que luego empezó a usarse en fiestas como sustancia recreativa. Los forenses determinaron que Coque había muerto de una combinación de alcohol y pentobarbital que le pudo haber provocado un paro cardiorrespiratorio. El hallazgo cambió por completo la investigación. Se descartó la hipótesis de que Coque había sido asesinado en una golpiza y comenzaron a repasar todos los datos del principio.
Más de 15 años después, se intentó reconstruir la escena a partir de los relatos de aquella noche de 1999. Coque llegó sin mucho dinero, bailó un rato con sus amigos y luego entró y salió varias veces solo de la discoteca. Sus conocidos declararon que él no solía consumir sustancias, a él solo le gustaba tomar alcohol. El 2 de abril de 2015, un comisario de la Brigada de Homicidios le avisó a la jueza Rivas que había encontrado una carpeta azul que se titulaba extrañamente Hojas de Parra. Había sido iniciada en 1999 por el inspector Carlos Stuardo, pero por alguna razón inexplicable el inspector Héctor Arenas nunca quiso indagarla y ordenó que se archivara. La carpeta detallaba que en las primeras semanas de investigación, 4 policías encubiertos habían obtenido declaraciones reveladoras de más de 70 testigos asiduos de la discoteca. Uno de ellos contó que un mes antes de la desaparición de Coque, otro joven había aparecido desorientado vagando por el balneario Playa Blanca, camino al pueblo de Coronel. Cuando le preguntaron qué le pasaba, dijo que había tomado un trago en la Cucaracha y luego de eso apareció en la playa sin recordar nada. De pronto surgieron otras historias similares. Descubrieron que al menos otros 4 hombres habían amanecido sin recordar nada luego de tomar un trago en esa discoteca. Todos tenían edades similares a la de Coque y algunos incluso tenían signos de haber sido abusados. Los policías infiltrados habían investigado una serie de sospechosos que solían acudir a la Cucaracha y que compartían ciertas características. Eran hombres mayores, homosexuales, adinerados, que llevaban una doble vida y provenían de otras regiones de Chile, Los Ángeles, Chillán y Temuco. A veces ni siquiera entraban a la discoteca. Esperaban en el estacionamiento a que apareciera algún joven para invitarlo a una fiesta privada. Otras veces estaban cerca de la barra, ofreciendo tragos especiales a muchachos jóvenes y borrachos. El inspector conjeturó entonces que Coque podría haber sido uno de esos muchachos. Como no tenía dinero y quería seguir bebiendo, habría aceptado un trago de esos hombres, sin saber que contenía una sustancia diluida y misteriosa. Ya sedado, habrían intentado abusar de él y luego abandonarlo, como a las demás víctimas. Pero no esperaban que su víctima muriera por una sobredosis. Para no dejar rastros, habrían decidido llevar su cuerpo muy lejos de ahí y esconderlo sobre la ruta cerca de Santa Juana. La hipótesis cuadraba y tomó aún más credibilidad cuando un detective reconoció que aquella línea de investigación había sido prohibida por sus autoridades y que la carpeta de las Hojas de Parra había sido archivada sin siquiera llegar al juzgado de aquella época. En julio de 2016 fueron citados 18 testigos para ser interrogados, entre los que se encontraba nuevamente Bruno Betanzo y su pareja. Se identificaron al menos 12 hombres que frecuentaban discotecas dando sustancias a jóvenes de esa manera. Pero ocurrió una nueva decepción. Al buscarlos, se encontraron con que 7 de ellos ya habían muerto. Nunca se pudo probar la culpabilidad de los otros 5 restantes. Quizás ya era demasiado tarde. Pasaron casi 2 décadas para que la jueza Rivas concluyera que el trabajo de la policía había sido deficiente. Denunció que destruyeron evidencias, presionaron a testigos, plantearon hipótesis irracionales y descartaron sin explicación la investigación que había comenzado el equipo del inspector Stuardo. La madre y el hermano de Coque dijeron que la jueza se aferró a las Hojas de Parra porque, según esa tesis, casi todos los culpables estaban muertos y de alguna manera con eso ella pudo darle un cierre final a un caso que aún tiene muchos cabos sueltos. El inspector Arenas tampoco cree en la hipótesis de la jueza. Según él, se cometió un grave error interpretando el informe forense realizado en España. Analizaron 3 muestras de huesos de Coque, pero solo en una hallaron pentobarbital, cuando en realidad debería haber aparecido en todas. Arenas sostiene que eso puede explicarse con un hecho. El cadáver de Coque fue encontrado cerca de un árbol de boldo. A lo largo de años, la lluvia y el agua del río fueron tiñendo su esqueleto de boldina, una sustancia que casualmente tiene una composición molecular similar al pentobarbital. El inspector dijo que nunca tuvieron en cuenta ese detalle, porque en España no hay árboles de boldo. Esta sigue siendo una batalla desgastante para los Matute Jones. A pesar de años de investigación,
múltiples hipótesis y varios peritajes, al día de hoy no hay una prueba concreta de quién pudo haber matado a Coque aquella noche de 1999. El caso sigue abierto y 25 años después, su familia sigue luchando por encontrar una respuesta. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.